Vamos a hacer este comentario. Buenos días, 13 de noviembre, miércoles. En nuestra grabación anterior se cortó. Nuestra asistente Anastasia y nuestro asistente llamado Wi-Fi se cortaron y no escuchamos o no pudimos abundar un poco más sobre lo ocurrido el día de ayer en el Senado de la República, cuando se, la mesa directiva, la mesa que dirige el Senado, le toma protesta a Rosario Piedra Ibarra como nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ustedes habrán visto ya las imágenes, fueron ampliamente difundidas en redes. El grupo perdedor de la votación, los panistas, encabezados por Gustavo Madero, que no le hace honor a su apellido con una actitud realmente delirante, se subió a la tribuna, quiso con lujo de violencia, de provocación, interrumpir la toma de protesta y la senadora ahí vio unas imágenes, Xóchitl Gálvez, desaforada realmente, queriendo romper la tribuna, es decir, jalando la parte de madera del atril con tal de impedir que Rosario Piedra Ibarra tomara protesta como nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a nivel nacional, es decir, de México. Esta escena nos habla de muchas cosas. En primer lugar, de una muy mala operación política y legislativa que no se merecía esto Rosario Piedra Ibarra, ni ninguno de los aspirantes a dirigir una institución que durante años ha sido, por desgracia, una promesa y no una realidad. La CNDH no ha encabezado realmente no ha sido una institución que encabece la defensa de los derechos humanos. Más bien ha legitimado los hechos inhumanos y solamente en algunas ocasiones ha tenido un papel espléndido. En la mayoría de los casos sus recomendaciones quedan en gestiones políticas, se volvió una institución de un grupo político y de un grupo de poder, básicamente originado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y también pues cooptada o copada por grupos priistas y panistas durante estos 30 años de existencia. No debemos olvidar que la CNDH surgió para acallar las críticas internacionales frente a las violaciones de derechos humanos que ocurrían en el inicio del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. La CNDH surge después del asesinato terrible de Norma Corona, una defensora de derechos humanos, y de entonces a la fecha lo que ha sido la CNDH es pues un gran aparato burocrático de administración de los derechos humanos y no de defensa de estos derechos humanos. Es la primera vez que llega a la CNDH una persona ajena a esta burocracia como se generan en las instituciones al estilo del INE, que antes era el IFE, y también como ya está sucediendo en el INAI. Es decir, una personalidad que viene de una lucha desde abajo en contra de las fuerzas represivas del Estado, que vivió en carne propia, y eso lo comentó López Obrador el día de hoy, la desaparición de su hermano, de Jesús Piedra Ibarra, y que acompañó a doña Rosario Ibarra de Piedra durante más de 30 años en las movilizaciones, las huelgas de hambre, las protestas, las campañas incluso presidenciales y legislativas, que tenían como eje fundamental eh, la recuperación con vida de los desaparecidos políticos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Esa ha sido siempre la consigna. Era de esperarse que un sector de la oposición se molestara con la elección de Rosario Piedra. Para ellos, para estos, independientemente de su afiliación partidista, Rosario pertenece a grupos guerrilleros de ultraizquierda. Ya hablábamos antes de la terrible
pues del terrible racismo y del terrible clasismo que existe en torno al fenómeno de Evo Morales y al asilo político que México le ha dado. En el caso de Rosario Piedra Ibarra, no solamente hay clasismo, hay una profunda, profunda intolerancia de la ultraderecha a la normalización de los grupos que antes fueron disidentes del Estado mexicano y una profunda desconfianza a que este tipo de personalidades encabecen mucho mejor y rompan con los esquemas de complicidad y de impunidad que durante años fueron las causas principales de las violaciones a los derechos humanos. Esto es lo que está detrás de la protesta del día de ayer en el Senado. Una protesta, insisto, que no deja bien parado al Senado como institución y como poder del Estado, tampoco deja muy bien parado al coordinador de la bancada mayoritaria, Ricardo Monreal, que no supo o no quiso o no sabemos qué sucedió, que de manera clara, tras bambalinas, esas negociaciones que suelen hacer los políticos para decir tu voto a cambio de esta posición o de este candidato o de esta situación. Es muy común en el Poder Legislativo que esto suceda, no solo en México, sino en todo el mundo. Pero el hecho de que se haya roto la civilidad y el pacto de no agresión habla de una intolerancia muy fuerte y de un clima político legislativo muy negativo. En fin, creo que esto hacía falta subrayarlo y no podemos olvidar que la elección de Rosario Piedra Ibarra viene precedida en este contexto de intolerancia, por ejemplo, contra el historiador Pedro Salmerón, por haber recordado a los jóvenes de la guerrilla de Nuevo León que querían secuestrar a el magnate Eugenio Garza Lagüera en Nuevo León y que la operación salió fallida. El, el hombre fuerte del grupo Monterrey fue asesinado. No sabemos todavía a ciencia cierta cómo estuvo toda la operación. Hay muchas dudas todavía sobre esto. El grupo Monterrey le responsabilizó, le echó la culpa al entonces expresidente, o el entonces presidente Luis Echeverría, que no dudamos ni tantito que tuviera sus manos metidas en esta provocación. Pero también le lanzaron ahora sí que como dicen los grupos fundamentalistas del Islam o del islamismo, una fatwa, es decir, una yihad en contra de estos grupos de la izquierda que en esa época estaban en contra del Estado y estaban por una opción violenta. Eso fue pues ya hace 40 y varios años, 45 años que sucedió esto y ellos siguen, ellos y sus herederos y sus legisladores a los que financian, porque no podemos pasar por alto que hay empresarios regiomontanos que financian a legisladores, a comentaristas, a políticos, precisamente para hacer esta especie de consenso ultraderechista. Esto es lo más grave y esto es lo que por lo menos debemos reflexionar en torno a lo sucedido ayer en la CNDH. En la conferencia matutina del día de hoy, Andrés Manuel López Obrador fue muy claro en el sentido de respaldar a Rosario Piedra Ibarra y en el sentido de recordarnos la importancia de la CNDH ahora, que estará al frente una personalidad que está profundamente comprometida e implicada en el tema de la defensa de los derechos humanos de los desaparecidos y de los que han sido víctimas de esta intolerancia del Estado mexicano y que han sido víctimas también de la intolerancia de los grupos de ultraderecha. Vamos a escuchar lo que López Obrador comentó sobre este tema este día de hoy en la conferencia matutina.
lo que, pues lo que señaló Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina. En fin, sí esperamos que por lo menos haya una disculpa del senador Gustavo Madero y por lo menos una explicación de por qué esta situación se presentó de esta manera. Muchas gracias, buenos días.